¿De dónde viene el tarot? ¿Y cómo es que llegó a ser lo que es hoy en día? El tarot es el resultado de un viaje milenario, que comienza en las tierras árabes y se extiende por toda Europa. En este documental, exploraremos el camino que recorrieron los naipes desde su origen en el naip, hasta su evolución al tarot que conocemos hoy. Veremos cómo los Visconti, una de las familias más poderosas de Milán, jugaron un papel crucial en la evolución de los naipes. Y vamos a explorar cómo la antigua China e India influyeron en los juegos de cartas y cómo este legado finalmente evolucionó para darnos el tarot. Este es el viaje del naip al tarot. Un viaje lleno de sorpresas, secretos y misticismo. Exploremos juntos la historia del tarot como nunca antes lo has hecho. En algún lugar, en algún momento, alguien tuvo una idea que cambió el mundo para siempre. Algo que hoy en día no nos imaginamos sin él. Tan simple, pero que al mismo tiempo ha llevado la diversión, la competencia y la fortuna a millones de hogares alrededor del mundo. Stuart Collin, un antiguo director del Museo de Brooklyn, nos comparte sus creencias. Él sabe que es muy severo especular sobre un único origen de los juegos de cartas, pero creía que tanto el ajedrez como las cartas de juego se derivaban de los 4 puntos cardinales, utilizando la clasificación universal de objetos y eventos. Vamos a pensar en los niños. Es fantástico cómo se divierten jugando simbólicamente, como a ir al banco o a la escuela. Los niños comprenden su entorno a través de la manipulación directa. Y esta es una forma que también le funciona al ser humano adulto. ¿Y qué hay de los juegos de estrategia como el ajedrez? Fíjate en sus piezas, tenemos reyes, arqueros, caballeros, torres. Estos juegos no son más que una lucha entre 2 reinos. Y en las cartas de juego, encontramos una idea muy similar. Una familia cortesana, enfrentando a otra, a través de números en lugar de movimientos reglados como en el ajedrez. Pero, ¿cómo y de dónde surgieron las cartas de juego? Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado maneras de entretenerse y desafiar su mente. En la lejana Corea, por ejemplo, se juega al Newt, donde se usan objetos ficticios como hombres y palos para lanzar dados. Un juego que, al igual que el tarot, evolucionó para tener implicaciones esotéricas al combinar caracteres chinos y coreanos. A lo largo de la historia, las culturas orientales, islámicas y europeas han jugado un papel crucial en el desarrollo de los juegos de mesa. Por ejemplo, ¿sabías que el ajedrez no fue inventado por una sola persona? El Dr. Hyde sostiene que fue un desarrollo gradual de muchos siglos, de un juego que los pastores de Asia Occidental solían jugar antes de los días de Homero. Por otro lado, las cartas de juego tienen una conexión directa con la invención del papel. Aunque los papiros egipcios marcan un buen antecedente, el papel de celulosa como lo conocemos es de origen chino, creado durante la dinastía Han y ampliamente comercializado durante el Imperio Tang. Por eso, las cartas originales sin duda son chinas y en un principio representaban intercambios económicos. El juego de cartas chino, tal como lo conocemos hoy, está compuesto por 120 cartas divididas en 4 conjuntos de 30 cartas cada uno. Estas cartas son tiras verticales y flexibles de papel, no más anchas que 3/8 de pulgada. Estas pequeñas tarjetas derivadas del dinero se llaman Yuanpai o Ma Seuk. Todo esto se relaciona con la leyenda de las orillas del río, también conocida como Lei Yue Long Mun. En esta leyenda, se narra la historia de cómo los peces koi saltan por encima de la puerta del dragón y se transforman en dragones. Se cree que esta leyenda se formó durante el periodo de la dinastía Han, debido a la creencia en la adoración de los dragones. El lugar donde se cree que ocurrió esta leyenda se encuentra en la actualidad en la ciudad de Hejin, en la provincia de Shanxi, en China. Según la leyenda, el emperador Yu dirigió a sus seguidores en la construcción de canales y embalses para controlar las inundaciones, y la puerta del dragón es una de las reliquias que dejó en su obra.
La leyenda es vista como una manifestación de la adoración de los dragones en la sociedad de la época, y se ha transmitido a lo largo de los siglos en diferentes formas. En la antigua Asia, existió una red de rutas comerciales que conectaban a China, India y el Medio Oriente. Esta fue la ruta de la seda, un camino que llevó no solo telas, sino también ideas, religiones y tecnologías de un extremo del continente al otro. Durante la dinastía Tang en China, que duró del 618 al 907 de la Era Común, las relaciones con Japón fueron bastante intensas. Aunque ambas naciones mantuvieron guerras y disputas territoriales, también hubo intercambio comercial y cultural. La influencia china en la cultura japonesa fue significativa, desde la escritura kanji, la religión budista y la arquitectura de templos y palacios. La versión japonesa de la leyenda del juego de cartas se ilustró por Hokusai. Los emperadores expandieron la ruta de la seda y establecieron relaciones comerciales y culturales con los países vecinos, incluyendo a India. Pero tal vez uno de los más interesantes productos culturales que llegó a India desde China y Japón fueron las cartas de juego. Y fueron nombradas Ganjifa en la India, tras una asimilación cultural. Una de las teorías más antiguas sobre el origen de las cartas de juego en Europa es que fueron traídas por los gitanos desde la India. Se cree que el juego de Ganjifa de la India tiene similitudes con el juego del hombre castellano. Los juegos de Ganjifa tienen un sistema de puntuación similar al de los juegos de cartas españoles, y también tienen una estructura de juego similar. Se cree que el juego del hombre español fue llevado a España por los gitanos que emigraron de la India a Europa en el siglo XV. Esta postura habla de que los gitanos españoles adaptaron el juego a su propia cultura y lo hicieron popular en toda Europa. Sin embargo, hoy en día sabemos que el verdadero origen de las cartas de juego europeas es mucho más complejo y diverso, y se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos y en muchas culturas diferentes. Entonces, ¿cómo llegaron estas curiosas cartas Ganjifa desde la India hasta Europa? Para entenderlo, debemos seguir viajando en la ruta de la seda, esta red de rutas comerciales que conectaba el este y el oeste, y que permitió el intercambio de bienes, tecnologías y culturas. Fue a través de esta ruta que las cartas Ganjifa llegaron a Persia y luego a los países musulmanes. Con esta información en mente, podemos volver a nuestro viaje. Nos relata Godefroy de Boulogne que después de la primera cruzada, cuando regresó a Europa desde Tierra Santa, trajo consigo el ajedrez y, posiblemente, también las cartas Ganjifa, pues viajaron por esta misma ruta hasta Israel. A partir de entonces, estos juegos de origen exótico se extendieron por nuevos territorios, llegando particularmente a nuestro siguiente punto, el mundo árabe, sarraceno y mameluco. Para entender mejor la historia de las cartas Ganjifa y su llegada a Europa, es importante conocer a los pueblos que habitaban en los territorios por los que viajaron estas cartas. Los árabes son un grupo étnico que habita principalmente en el Medio Oriente y en el norte de África. Su lengua, el árabe, es una de las lenguas más habladas en el mundo y su religión, el Islam, es una de las más practicadas. Durante las cruzadas, los árabes eran a menudo llamados sarracenos por los cristianos, un término que se usaba para referirse a los musulmanes en general. Historiográficamente, los sarracenos eran un pueblo nómada originario de Arabia, que se expandió por todo el mundo musulmán. Fueron conocidos por su habilidad en la guerra y por su ferocidad en el campo de batalla. Durante las cruzadas, los sarracenos fueron los principales enemigos de los cristianos, y las batallas entre ambos grupos fueron cruentas y sangrientas. ¿Y entonces quiénes fueron los mamelucos? Así se nombraba a una clase de soldados esclavos en Egipto y Siria que se convirtieron en una poderosa dinastía militar que gobernó ambos países durante varios siglos. Se ganaron una reputación como guerreros feroces, y lucharon con éxito contra los mongoles y los cruzados europeos. Durante las cruzadas, los mamelucos se enfrentaron a los ejércitos cristianos, y fueron un obstáculo importante en el camino hacia Jerusalén. A pesar de las hostilidades entre cristianos y musulmanes durante las cruzadas, hubo momentos de cooperación y colaboración entre ambos grupos. Los mercaderes árabes y cristianos comerciaban entre sí en las rutas de la seda, y compartían conocimientos y tecnología. También había casos de respeto mutuo en el campo de batalla, donde se admiraba la habilidad y valentía de los soldados enemigos.
Lo importante de este punto es que los grupos árabes del siglo XIII, a partir de las cartas traídas desde la India, fabricaron un nuevo juego de cartas conocido como el naib. Este juego contenía 4 suites: los dirham, los tumán, las cimitarras y los palos de polo. Cada suite tenía originalmente 3 cartas cortesanas, que describían un rey, un gobernador, un segundo gobernador y uno de sus ayudantes. En estos ejemplares, encontramos un antecedente directo de las cartas de juego europeas. Para entender estas suites, los dirham representaban monedas de oro, los tumán eran cálices, entendiéndolos por su similitud a las copas actuales. Pero no tenían conocimiento de las espadas rectas europeas, ellos usaban sus espadas curvas, llamadas cimitarras. Y finalmente no usaban bastones o bastos, sino palos, para su juego de polo, también importado de Oriente. También existieron algunas cartas de las que no se logró identificar su propósito. En primera instancia se creía que eran comodines o antecedentes del loco del tarot. Pero, en realidad, el comodín per se, es una invención americana muy tardía. Tenemos conocimiento de cartas particulares, únicamente en juegos particulares, designadas como comodines, pero la idea de una carta especial para servir solo a este propósito no apareció en Occidente hasta finales del siglo XIX. Como hemos visto, el origen de las cartas es en China. También la idea más antigua de una carta de comodín surgió en China y, probablemente, en Japón. Pero es de crítica importancia entender y hacer de público conocimiento que el loco de la baraja del tarot no desempeña el mismo papel que el comodín. Aunque existió una fusión dentro del juego, no hay pruebas de la frecuente afirmación de que sea este el antepasado del comodín. La historia de los naipes del tarot es fascinante. Hemos descubierto que los naipes no surgen en Europa, por lo tanto, fueron traídos desde fuera y llegaron a Europa en el siglo XIV. Y todo esto gracias a los puertos, principalmente italianos. Pero, ¿por qué es tan importante este hecho para entender el origen del tarot? La repentina aparición de los naipes en 1379 implica su introducción desde el exterior, lo que, en esa fecha, solo puede significar desde el mundo islámico. Y no solo eso, hay evidencias documentales que apoyan firmemente esta teoría. Una de las pruebas documentales más importantes es la frase relativa a la introducción de los naipes que aparece en la entrada de 1379 de las diversas crónicas de Viterbo. Estas crónicas son manuscritos del siglo XV que cuentan la historia de la ciudad de Viterbo, en Italia. En ellas, se menciona la introducción de los naipes en Europa, desde el mundo árabe. Anno Domini, 1379. Fu recato in Viterbo il gioco delle carte, che in saracino parlare si chiama Maib. Para entender el contexto histórico en el que aparece por primera vez el juego de cartas, es importante conocer la ciudad de Viterbo, en la región de Lazio, Italia. Viterbo es una ciudad medieval que fue fundada en el siglo XI y se convirtió en una importante ciudad-estado durante la Edad Media. En el siglo XIII, Viterbo se convirtió en una sede papal temporal y fue el lugar de celebración de varios cónclaves que determinaron la elección de varios papas. Además, la ciudad fue parte del Sacro Imperio Romano Germánico, que fue una federación de estados europeos establecida en el siglo IX y que duró hasta el siglo XIX. Es en este contexto histórico en donde en 1379, según las crónicas de Fra Francesco y della Tuccia, el juego de cartas fue traído a Viterbo por un sarraceno llamado Jail O'Neill. El juego se llamaba Mabi O'Neill en lengua sarracena, según las diferentes versiones de las crónicas. Y así, vamos llegando al final de nuestro viaje en el tiempo para descubrir los orígenes del tarot. Hemos recorrido siglos de historia y leyendas que nos han llevado hasta la Italia renacentista del siglo XV, donde una familia en particular tuvo un papel fundamental en la creación de estas cartas místicas, los Visconti. La familia Visconti se creía descendiente del mismísimo dios Júpiter, y su poder en Italia fue indudable durante siglos. En el siglo XIII, un miembro de esta familia, Otón I Visconti, se convirtió en el primer señor de Milán y comenzó a expandir el poder de los Visconti por toda Italia. En 1389, Valentín Visconti contrajo matrimonio con Luis I, duque de Orleans, un miembro de la familia real francesa. Este matrimonio fue un paso importante en la consolidación de la alianza entre Milán y Francia. Valentín y Luis tuvieron 2 hijos, Carlos y Felipe.
Desafortunadamente, Luis murió asesinado en 1407, lo que provocó una serie de conflictos y luchas de poder dentro de la familia real francesa. A pesar de estos problemas, Valentín mantuvo una posición destacada en la corte francesa y fue una importante mecenas de las artes y la cultura. Su legado sigue siendo recordado hasta el día de hoy. Gracias a algunos documentos históricos, podemos descubrir algunas pistas interesantes. Una de ellas es el inventario de las posesiones de Luis de Valois y su esposa Valentín Visconti, duques de Orleans, que fue iniciado por orden de su hijo Carlos de Orleans el día de la muerte de su madre en 1408. ¿Y qué encontramos en ese inventario? Pues nada más y nada menos que una mención especial. Un jeu de cartes sarrasine et une carte de Lombardie. ¿Qué significa esto? Pues que Luis y Valentín, que se casaron en 1389, podrían haber traído las cartas desde Milán. Algunos creyeron que las cartas de Lombardía eran cartas de tarot, pero no hay pruebas de que existieran en 1408, mucho menos en 1389, cuando Luis y Valentín se casaron. En cambio, es más probable que fueran una baraja regular de fabricación italiana. Aún así, la presencia de cartas sarracenas indica la influencia de la cultura islámica en la creación del tarot tal como lo conocemos hoy en día. Mientras Valentín vivía ya en Francia, la familia Visconti se encontraba en una encrucijada. Tras la muerte de Gian Galeazzo en 1402, el ducado de Milán quedó en manos de su joven hijo Giovanni, quien a sus 14 años se enfrentaba a una difícil tarea: gobernar una ciudad que había sido durante mucho tiempo el centro del poder en Italia. Pero Giovanni no estaba solo en su lucha por el control del ducado. Valentín, la única hija de Gian Galeazzo, no podía heredar el ducado debido a la línea de sangre. Sus dos hermanos, Giovanni y Filippo María, se convirtieron en los herederos naturales, pero la rivalidad y las sospechas pronto estallaron en la familia. La madre de Giovanni, Catalina, se desempeñó como regente de Milán durante la minoría de edad de su hijo mayor. Sin embargo, la acusan de una supuesta traición a la patria. Esto se adentró en la mente de Giovanni por su enemigo, Facino Cane. Como resultado, Catalina fue arrestada y encarcelada en el castillo de Monza, donde murió presuntamente envenenada. Mientras tanto, el hermano de Giovanni, Filippo María, fue enviado a Padova, una ciudad culturalmente rica donde tuvo la oportunidad de estudiar y planear su venganza contra su hermano. La rivalidad y el conflicto entre los miembros de la familia Visconti continuaron durante años, dando lugar a una época tumultuosa en la historia de Milán y la Italia del Renacimiento. Mientras Filippo María Visconti estaba en Padova, urdió un plan para derrocar a su hermano y tomar el poder de Milán. Engañó a la esposa de Facino Cane, el principal enemigo de su hermano, para que se uniera a su causa. Filippo sedujo a Beatrice di Tenda y la convenció de que se casara con él. Pero su matrimonio no era por amor, era simplemente una maniobra política. Cuando Filippo llegó a Milán en 1412, aún era muy joven para gobernar. Pero tenía un as bajo la manga, su mentor y amigo Marziano da Tortona. Marziano era un erudito, gran mitógrafo y filósofo. Y se convirtió en la mano derecha intelectual de Filippo. Naturalmente él conocía los detalles del plan para acceder al poder. Finalmente, en 1412, Filippo y sus aliados tomaron el poder en Milán. El camino hacia el trono no fue fácil, pero la traición y el engaño fueron fundamentales para su éxito. Marziano da Tortona, en su afán por enseñarle a Filippo María Visconti los valores que debía tener como líder, crea un juego de cartas basado en los personajes mitológicos y heroicos del mundo antiguo, redactándolo cuidadosamente en el laureado Tractatus de Deificationes XVI. Este juego de cartas, que más tarde se conocería como el Giochi de Trionfi, o bien el tarot, se popularizó en toda Europa y se convirtió en una herramienta de adivinación y autoconocimiento, pero en su origen fue creado como una herramienta educativa para el joven Filippo María Visconti. ¿Qué decía este texto? Viendo que es inevitable que el trabajo virtuoso se debilite por la fatiga, si el tiempo fuera excesivo, cabría preguntarse si sería conveniente que un hombre encontrara recreación ante el cansancio de la virtud en algún tipo de juego. Sin embargo, en los juegos, no existe nada demandante que requiera el empleo de todas las virtudes humanas.
pues jugar a un juego es algo considerado infantil, que carece de la madurez suficiente, tampoco conduce a la felicidad a la que deben dirigirse todas nuestras acciones. Siguiendo este razonamiento, tal vez debería suponerse que un hombre serio debe abstenerse de jugar. En verdad, dado que la virtud y la razón de un hombre honesto consistirían en estas acciones morales, se deduce que quienes así lo suponen están razonando correctamente. Pero creo que existe un tipo de juego, que sería apropiado para el lugar, el tiempo y la persona, de tal carácter en el que brilla la inteligencia, que es apto para un hombre serio, con el fin de deleitar su virtud cansada. Su juego de cartas no solo estará libre de la dificultad de encontrar las circunstancias adecuadas, sino que también conducirá a la felicidad. Para que, habiendo restaurado la virtud que antes estaba mermada, podamos continuar con más vigor en el noble trabajo del intelecto. Considere por lo tanto este juego, el más ilustre duque, siguiendo un orden cuaternario, y después preste su atención a las cosas serias e importantes que en él se hallan y, si a veces sucede, le resultará agradable divertirse juguetonamente con él. Y es aún más agradable cuando su aguda inteligencia se dé cuenta de varios de los héroes más famosos, cuya virtud, conocida por la grandeza de sus dones o su gran poder, los volvió dioses y nos fueron dados como memorables para la posteridad. Al observarlos, prepárese para despertar a la virtud. Y así es como la historia de Filippo Maria Visconti y el tarot de Visconti di Modrone se entrelazan. Un joven ambicioso que a través de la influencia de grandes pensadores de diferentes culturas y religiones, encontró la inspiración para jugar un juego de cartas lleno de significado y valores morales, que pretendían enseñarle a comportarse de forma ética. Desde la antigua China, Japón e India, hasta los árabes y su influencia en España, cada cultura ha dejado su huella en este juego que ha trascendido fronteras y épocas, y ha cautivado a miles de personas en todo el mundo. El tarot de Visconti di Modrone es una obra maestra, una joya cultural que ha sobrevivido a lo largo de los siglos y que hoy en día sigue siendo una fuente de inspiración para artistas, pensadores y curiosos. Pero esta historia no acaba aquí. En otra entrega veremos cómo la Iglesia Católica muy pronto prohibirá este juego por presiones económicas, inventando demonios sobre el tarot, generando así su historia negra. El tarot, y aún más sus antecedentes y primeros ejemplares, seguirá siendo una de las maravillas culturales del mundo, y su historia es una muestra de cómo la creatividad y el conocimiento pueden dar lugar a obras maestras que perduran en el tiempo.